El periodismo está de luto nuevamente. Los asesinos de ISIS han decapitado a otro periodista norteamericano. La reacción nos ha dejado esperar, no solamente en el Medio Oriente, aquí en Estados Unidos, sino el mundo ha reaccionado de inmediato ante esta trágica noticia. La familia vive aquí en nuestra ciudad, en Pinecrest, ya ha declarado básicamente de que tiene conocimiento de lo que ha sucedido y que pide a la prensa y a todos a respetar pues su dolor. Vamos a ver con esta noticia más adelante. Por otra parte, Obama parte hacia Estonia con fuego cruzado. Tanto demócratas como republicanos están criticando la gestión del presidente. Algunos dicen que es demasiado cautelosa. Se enfrenta al presidente no solamente a la crisis del Medio Oriente, sino tiene que enfrentar a sus aliados europeos con la crisis que se da en Ucrania. ¿Qué es lo que va a hacer Europa ante lo que está pasando en Ucrania y ante lo que está pasando en estos momentos en el Medio Oriente? Tiene que ver mucho con el liderazgo del presidente. Algunos dicen que este es un momento clave de su presidencia. Por otra parte, vamos a estar analizando las opciones militares que puede tener Estados Unidos en estos momentos. Hay algunos que dicen de que Estados Unidos está total y completamente capacitado para destruir a ISIS en Irak, pero ¿cuál puede ser el resultado en Siria si termina fortaleciendo a Assad? Vamos a hacer un contacto con los Emiratos Árabes Unidos. Un representante precisamente del Ejército Sirio de Liberación va a estar con nosotros desde la región, reaccionando a lo que pueda suceder y a lo que pueda hacer Estados Unidos. Mientras tanto, Maduro ha anunciado reestructuración de su gabinete y algunas medidas económicas. ¿Por qué lo hace ahora en estos momentos y cuáles pueden ser las consecuencias políticas para él y para la oposición? Todo eso y mucho más hoy aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Una noche realmente dolorosa para todos los que ejercemos el periodismo. Uno de los nuestros ha caído básicamente en ejercicio de funciones. Casi 1.500 han muerto desde la década de los 90, tratando de llevarles a ustedes la verdad. Y en muchas ocasiones, sin lugar a dudas, somos criticados, y más que justamente por no hacer nuestra labor de la manera que ustedes esperan, que ustedes se merecen, que nosotros queremos en algunas ocasiones terminar llevándosela. Pero no podemos olvidar también el sacrificio de muchos periodistas que gracias a ellos, nosotros nos enteramos de lo que está pasando en el mundo y muchos han pagado con su vida ese ejercicio. Hoy llegue pues hasta la familia de este colega aquí en Miami, en Pinecrest, nuestra solidaridad, también nuestras oraciones para él y para ellos en su dolor. Este es el tema que va a ocuparnos en el día de hoy en este programa, y para hacerlo vamos a hacer contacto directamente en estos momentos desde los Emiratos Árabes Unidos. Nos acompaña un querido amigo que nos ha acompañado en otras ocasiones, sin lugar a dudas un momento difícil para él. Ubay Atassi es portavoz del Ejército Libre Sirio, está en los Emiratos Árabes Unidos. Con él vamos a estar hablando en solamente unos minutos. En Washington tenemos pues a Joaquín Márquez, ex asesor del Departamento de Estado. Lo tenemos por comunicación telefónica. Aquí en el estudio está y nos acompaña Alfonso Sued, abogado y analista internacional. Para nosotros, doctor, un verdadero placer. Comencemos primero por Ubay, que está allá en los Emiratos Árabes Unidos. Quiero decir que en vivo hasta ahora, son casi las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en esa región del mundo. Ubay pues ha aceptado nuestra comunicación y queremos agradecerle para empezar en un momento sin lugar a duda difícil para Siria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mundo ante este horror? Ubay, adelante por favor, y cómo ha reaccionado la región ante el anuncio de este nuevo asesinato. Buenas noches, gracias por tener el programa. Ante todo, condolencias a la familia Soflov. Es muy triste escuchar que otro periodista muere cuando está tratando de hacer su labor y reportar realmente lo que está pasando en la zona. Él ha sido un buen amigo de varios colegas míos, de Mohammad Ghanem, del grupo con quien estoy, que es el Consejo Americano Sirio. Él ha estado con mi gente, él ha hablado bastante de lo que está haciendo, ha reportado muy bien de Libia, de Egipto, y ha estado muy involucrado en las cosas que están pasando en Siria. Es muy triste ver que este amigo nuestro, que ha estado reportando la realidad de Siria, termine tan trágicamente con este grupo terrorista muy asqueroso, muy sucio, lo que ha hecho esta gente por segunda vez. No me sorprende que lo estén haciendo, porque hace más de 2 años que estamos diciéndole a la Casa Blanca que este grupo se está fortaleciendo en Siria, que este grupo que nació por la zona de Raqqa, la zona del petróleo, y ha estado tomando fuerza, ha estado vendiendo petróleo, después ha invadido Irak, ha tomado la banca nacional de Mosul. Hoy en día se estima que su entrada de petróleo
es alrededor de $3 millones por día. Están reclutando gente, como están escuchando ustedes en la prensa, a través de Facebook, Twitter, todos los social media. Están creciendo de a centenas de personas por día porque tienen plata, tienen armamento y tienen fuerza. Es muy triste ver cómo el presidente Obama aparece en público y dice no tenemos una estrategia, cuando esta gente sigue matando, tomando rehenes, matando periodistas, matando gente. Lamento decirles que en Siria ya hay más de 200.000 muertos. En mi familia solo hay más de 17 muertos. O sea que la tragedia es terrible, y que un presidente de nuestra potencia, de la potencia mundial, diga no tengo estrategia en cuanto a ISIS, es trágico, es trágico. Estamos hablando directamente desde los Emiratos Árabes Unidos con Ubay Atasi, como ustedes acaban de escuchar. Es la reacción de un sirio americano que le duele lo que está sucediendo. Vamos directamente a Washington en estos momentos. Joaquín Márquez, ex asesor del Departamento de Estado. Joaquín, algunos dicen que en Medio Oriente no hay ninguna opción que sea buena. Todas son malas opciones. Y después vamos a abordar este tema también con Ubay nuevamente. Pero que si Estados Unidos termina derrotando militarmente pues a ISIS, ese vacío lo llenará Assad o lo llenará Al Qaeda. Que en caso que derrote a este grupo, lo único que puede encontrar son muchos más problemas si no acaba de fortalecer al ejército sirio, que es lo que ha estado en juego desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín? Mira, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que sí hay opciones. Nosotros tenemos que ver quiénes son y yo represento los intereses de Estados Unidos, aunque ya yo no estoy en el Departamento de Estado. Lo tuve durante la época de Henry Kissinger. Él fue un gran maestro. Él decía, tenemos que ayudar a nuestros amigos. Hay que analizar quiénes son nuestros amigos. Nuestros amigos son, en primera instancia, los kurdos. En segunda instancia, el Ejército Libre Sirio. En tercera instancia, los sunnis, que están dispuestos a entrar a un gobierno de coalición, de unificación nacional en Irak. Gracias a Dios, con la salida de al-Maliki, se ha abierto la puerta a una reconciliación. Yo creo que Estados Unidos tiene que seguir una estrategia de varias vertientes. Primero que nada, tiene que fortalecer el gobierno de Irak para que incluya a los sunnis, como se hizo bajo la administración de Bush, cuando tuvo el resurgimiento sunni, la primavera, que se tornaron en contra de los movimientos radicales. Segundo, los kurdos. Hay que ayudar al Peshmerga en Kurdistán. Ellos son aliados naturales, están dispuestos a pelear, necesitan los armamentos necesarios. Nosotros tenemos que suplirles todos los armamentos necesarios. Ya Alemania y Francia lo están haciendo. Estados Unidos tiene que hacerlo. La tercera pata de esa banqueta tiene que ser ayudar a los sirios libres, no necesariamente a favorecer a Assad. Assad sabemos que también es un dictador que ha cometido unas atrocidades terribles. Yo creo que él debe ser juzgado por el Tribunal Internacional de Justicia. Pero tenemos que ayudar a aquellos que se oponen a Assad y a aquellos que se oponen a ISIS. Antes de pasar nuevamente con Ubay directamente de los Emiratos Árabes Unidos, queremos incorporar que está aquí con nosotros al doctor Alfonso Sued, abogado y analista internacional. Doctor, ¿qué es lo que se puede hacer para convencer precisamente no solamente a los actores que acaba de decir en estos momentos de una manera tan brillante el doctor Joaquín Márquez, sino también a los actores regionales? Hay diferencia en la misma región. Vemos que Arabia Saudita por una parte está apoyando a grupos que Qatar no los está apoyando. Hemos visto diferencia notable entre diferentes actores y protagonistas de la vida política de la región. ¿Cómo Estados Unidos logra de alguna manera poner de acuerdo a toda esa gente en lo que acaba de decir Joaquín, que sería la estrategia correcta para poder de alguna manera empezar a lidiar con estos entuertos? Mira, el tema es muy complicado, sumamente complejo, porque estamos hablando de facciones
religiosas, estamos hablando de complejidades de intereses de la parte del petróleo, la parte de cómo afecta el petróleo, la situación petrolera para el mundo occidental. O sea, y sabemos muy claramente que para los Estados Unidos la parte energética es algo muy importante. Pero por otro lado, para ellos es un elemento de fuego. O sea, es el que le permite, como bien decían, tener armamentos, comprar medios, hacer de todo lo que están haciendo. Entonces el punto aquí es muy difícil. Yo creo que la presión que debe hacerse aquí es sobre aquellos aliados, como bien decía, como Arabia Saudita. Pues Arabia Saudita está en una posición muy delicada, manejado por una monarquía que a la vez que ha financiado muchísimo la instalación de la construcción de mezquitas, las madrazas, exactamente. En este momento, pues, está en jaque su posición porque tiene temor de que vayan a ser afectados. Igual lo pasa con los Emiratos Árabes. La diferencia aquí es Qatar. Qatar ha estado financiando toda esta cantidad de movimientos, igual que movimientos como Hezbollah, como movimientos como estuvimos ahorita en Hamas. Entonces, el tema es sumamente complejo. ¿Cómo se arregla esto, Ubay? Y estoy seguro de que tú tienes que, en estos momentos, tienes que estar conversando, viendo esto de primera mano. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para, primero que todo, poner en fila a los aliados de la región, independientemente de lo que tenga que hacer con los europeos y las contradicciones? En algunas ocasiones, en más de una ocasión, lamentablemente, el pueblo sirio ha sido víctima de estas contradicciones que mencionaba el doctor Suelta hace solamente unos minutos. ¿Qué puede hacer y qué es lo que va a terminar sucediendo? Vamos a ver un reordenamiento de las alianzas producto de lo que está pasando en estos momentos con ISIS y cómo van a terminar la ficha. Mira, primero concuerdo con mi colega de Washington porque yo he estado en la zona recién, he estado en Turquía, en la zona al norte, donde está más que nada moviéndose el gobierno sirio interim y la coalición que está en Estambul y donde está el comando de las brigadas y del Ejército Libre. Hay que ayudar al Ejército Libre, hay que ayudar a las brigadas que están trabajando con el Ejército Libre en la zona liberada, hay que darles armamento, hay que tratar de ver cómo se puede bloquear el espacio aéreo de Assad, que lo estamos pidiendo hace más de 2 años. Assad sigue tirando bombas barriles, sigue tirando misiles, sigue atacando desde el aire y no hay manera de combatir eso. Hasta que eso no se pueda resolver, va a ser muy difícil poder tanto pelear contra ISIS o pelear contra Assad, porque mientras Assad siga tirando desde arriba es muy difícil luchar contra él. Es que en estos momentos el ejército civil, el ejército está luchando contra Al-Qaeda, los grupos de Al-Qaeda que están dentro de Siria, está luchando contra contra Assad y está luchando contra ISIS. Es una pelea desigual y además muy peligrosa. Una de las preguntas que me hacía un amigo antes de empezar el programa es cómo puede reaccionar Turquía y cómo puede reaccionar Irán precisamente a este acercamiento de los alemanes, de Estados Unidos, del mismo gobierno iraquí con los kurdos, que ya más que autonomía están a punto de declararse soberanos. O sea, ¿aceptarán los turcos esto? ¿Aceptarán los iraníes un Kurdistán ya con todos los méritos de un Estado libre y soberano? Mira, el norte de Irak ya está liberado hace rato, desde que se declaró la famosa línea paralelo que no se podía cruzar de la época de Bush. El norte de Irak está bastante independiente. Sí, o sea que esa zona ya está independizada. Que se le pueda acoplar a eso la zona kurda siria y la zona kurda turca, esa es otra historia. Por ahora no ha pasado, pero por ahora lo más importante es poder alimentar a tanto los kurdos en el norte de Irak para que puedan luchar contra ISIS, como al Ejército Libre y a las brigadas a través de Turquía, a través de la NATO, a través de la zona norte y la zona sur de Daraa, para poder luchar contra ISIS y poder derrotar a ISIS y eventualmente derrotar a Assad para poder establecer una democracia en Siria. Desde acá, desde esta ciudad, donde nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra solidaridad con el pueblo sirio que ha pagado un precio altísimo por luchar por su libertad. Ubay, muchísimas gracias. Sé que tienes que descansar, que mañana te espera un día largo también. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada a estas horas de la madrugada allá en los Emiratos Árabes Unidos. Un fuerte abrazo desde acá. Fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Usted se puede quedar unos minutos más. Estamos hablando con el doctor García Joaquín Márquez, directamente de Washington. ¿Puede usted quedarse unos minutos más? Sí, cómo no. Muchas gracias, muy amable. Y sigue también con nosotros Alfonso Suet. Se nos unen dos colegas que también manejan el tema con una altísima profundidad. Son el exalcalde de la ciudad de Miami, Mauricio Ferré. También se nos une Fran Díaz Poe en esta mesa de análisis que en el día de hoy tiene que abordar diferentes temas. Entre ellos, el presidente de los Estados Unidos acaba de salir hacia Estonia, después irá hacia Gales.
especial en la reunión de la OTAN, tiene que convencer a sus aliados europeos de una estrategia del Medio Oriente, pero también los tiene que convencer de tomar medidas en contra de Rusia. Tarea titánica parece para algunos, pero que si no se hace puede haber realmente un déficit de liderazgo que puede provocar mayores y peores consecuencias en el mundo. Vamos a publicidad y regresamos con la continuación de este análisis en este programa especial en el día de hoy con todo esto que está sucediendo en el planeta. Regresamos. Que regresamos con este programa especial en el día de hoy. Como le decía, nuevamente un periodista norteamericano ha muerto en ejercicio de funciones. Es de nuestra ciudad, de Pinecrest. Su familia ya básicamente ha reconocido la muerte del decapitado por ISIS. Esto ha creado, por supuesto, todo un nivel de especulación acerca de cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos ante esto. No, sin lugar a dudas, no se puede quedar cruzados de brazos. El presidente acaba de salir para Estonia, de ahí irá a Gales a una reunión de la OTAN. Está con nosotros directamente desde Washington el ex capitán del ejército, o capitán retirado del ejército de los Estados Unidos, Joaquín Márquez. También fue asesor del Departamento de Estado, como ustedes acaban de escuchar, cuando el señor Henry Kissinger tenía esa cartera. Continúa con nosotros y ya lo habíamos presentado, Alfonso Suet, abogado y analista internacional, se nos unen, y ya también habíamos dicho que se nos iban a unir el exalcalde de la ciudad de Miami, Mauricio Ferré, y también está con nosotros Fran Díaz Pou. Comencemos por el tema de la visita del presidente a Estonia. Enseguida le doy paso a usted, Joaquín, pero quisiera escuchar al alcalde Ferré en este tema. El alcalde va para Estonia, debía ir para Gales, pero va bajo fuego cruzado, alcalde. Tanto demócratas como republicanos están empezando a criticar al presidente y lo acusan de una extrema cautela. Mira, el presidente de Estados Unidos tiene una política. La política puede ser una política equivocada. La política es la siguiente: Estados Unidos no se va a meter en una guerra civil entre los sunnis y los chiíes, y nosotros, hasta que el interés directo de Estados Unidos, y eso está definido según ellos, su gobierno, que en estos momentos no está envuelto el interés de Estados Unidos. Entonces, yo soy de la opinión que y no tiene nada que ver con la presidencia de Barack Obama. Yo soy de la opinión, igual que Rand Paul, uno de los líderes republicanos, que Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos de Oriente del Medio. Y nosotros tenemos que mantener nuestra fuerza para las cosas que son absolutamente necesarias para el bienestar de Estados Unidos. Y no podemos estar metiéndonos en guerra en Vietnam. No, que si perdemos Vietnam viene el comunismo, y el comunismo... Perdimos Vietnam y no pasó nada. No, que si tenemos oye, perdimos Corea del Norte y no pasó nada. Déjeme pasar al capitán precisamente, el capitán Joaquín Márquez, directamente de Washington. Usted vivió Vietnam, estuvo precisamente en Vietnam y después fue asesor de Kissinger, que fue el arquitecto de la retirada de Vietnam. Capitán, no estamos nosotros involucrándonos en problemas que, como señalaba el alcalde, después no sabemos cómo salirnos de ellos, y tenemos que salirnos como pasó en Irak, tarde, mal y nunca. Mira, todo depende de qué tipo de envolvimiento, porque los intereses de Estados Unidos es que no nos ataquen. En la medida en que ISIL pueda construir un estado terrorista en el Medio Oriente y servir de base para entrenar personas que puedan atacarnos aquí en los Estados Unidos, eso no lo podemos permitir. Si es la pregunta es, tenemos que poner tropas físicas, 25 o 50.000 tropas en Irak. No, yo no creo que eso es necesario. Capitán, ¿hay que entrar en Siria? ¿Perdón? Hay que entrar en Siria, militarmente hay que entrar en Siria para resolver el problema. Y si entramos en Siria, ¿a quién atacamos? ¿Atacamos a ISIS? ¿Atacamos a Al-Qaeda? ¿Atacamos a Assad? ¿A quién atacamos? No, tenemos que atacar tiene que ser ISIS. ISIS tiene que ser el blanco. Y si pero fíjate, una cosa, hay forma de hacer esto. Pero si atacamos a ISIS, ¿no fortalecemos a Assad y fortalecemos a Al-Qaeda? No, nosotros tenemos que fortalecer al ejército libre sirio. Ese es el que tenemos que fortalecer. Y tenemos que fortalecer al Peshmerga. Todos los que estén dispuestos a pelear en contra de ISIS. Nosotros no vamos a poner tropas en la tierra. Nosotros vamos a ayudar, vamos a facilitar que ellos
hagan lo que tienen que Capitán, hacer. déjeme incorporar a los demás invitados del programa. Adelante, Frank, quisiera tu reacción a todo lo que has estado escuchando. Bueno, yo creo que ante todo hay que ver, aquí se habla del gran peligro de ISIS y el terror y ponen a ISIS a nivel de lo que ocurrió aquí en septiembre 11. ISIS es un fenómeno que se produjo en los últimos, diría, en los últimos 2 años, producto del vacío de poder. Correcto. El vacío de poder que se creó en Irak cuando se rompió el balance estratégico que había ahí de todos los pactos que había. Cuando Maliki tira por la borda todos los pactos que había. Y Estados Unidos retira las tropas. Ajá. Crea un vacío. Exacto. Entonces yo diría que aquí el problema es volver, si es posible. Yo no creo que se pueda reconstituir Irak de nuevo. Ya. A esta altura del juego es imposible reconstituir Irak, que como todos sabemos, históricamente es una creación artificial del antiguo imperio británico, por una serie de intereses, básicamente petroleros. Lo que ha ocurrido, para muchos hay que recordar que cuando desde hace 2 o 3 años para acá, los kurdos que dominan el norte de Irak, el Kurdistán tradicional, parte del gran Kurdistán que ellos aspiran a crear. Los kurdos empezaron a firmar una serie de contratos petroleros de exploración y explotación con la mayoría de las multinacionales petroleras en las cuales están los norteamericanos, los ingleses, los franceses y hasta algunas alemanas. Y especialmente los alemanes. Y los alemanes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque no, los alemanes también lo que están en el gran negocio de ellos es en la transmisión, es decir, en los oleoductos y gasoductos. Pero eso se creó y los kurdos ya habían creado con la oposición, por supuesto, del gobierno central de Bagdad y de los chiíes. Ellos ahora con ellos se retiraron y el Peshmerga se retiraron y dejaron que ISIS tomara control de una serie de territorios son territorios que hasta este momento estaban controlados por ellos. Si ahora, producto de esta crisis, arman a los kurdos, que lo van a armar, ya lo están armando. Que ya están armados los kurdos. Y los kurdos establecen su Kurdistán. Dan inicio a su Kurdistán. Se acabó Irak. Desde el punto de vista político, esto lo que está diciendo Fran me parece interesantísimo. Después, es política, petróleo y más petróleo. No hay manera de explicar las guerras del siglo pasado, ni una, si uno no entiende las políticas energéticas de los ingleses y de los británicos. Todo pasa por ahí. O sea, follow the money es follow de petróleo. El siglo pasado es follow de petróleo. Y todavía, lamentablemente, tenemos que, para entender lo que es la política internacional, tenemos que entender las políticas energéticas de los ingleses y de los Estados Unidos principalmente, y en segundo término de los alemanes y de los franceses. ¿Es así o no? Es correcto, eso es lo que decía antes en el primer segmento. El tema energético juega un factor determinante acá. Por un lado tenemos que ISIS hoy en día domina un área de explotación petrolera y está financiándose con la venta de su petróleo. Exactamente. Por otro lado tenemos a los kurdos... Y opera refinerías. Ajá, y refinerías también. Y correcto. Y por otro lado tienes ahora los kurdos también con un área que es muy importante. ¿Qué es lo que está quedándole a Irak por un lado y a Siria por otro lado? Le está quedando un descontrol total político, pero a los efectos de Estados Unidos, Alemania, los demás países pues que tienen sus empresas de allá de petróleo que saben que están ahí porque necesitan esa energía para movilizar estas grandes potencias. O sea, es muy difícil abstraerse del juego y tiene que buscarse y aliarse con aquellos que les pueden garantizar ese suministro. Y en estos momentos esos son los kurdos. Esos son los kurdos, y el Ejército de Liberación, el Ejército Libre Sirio. Y de alguna manera hay que garantizar la supervivencia de los sunnis. ¿Cómo se garantiza la supervivencia de los sunnis? Bueno, mira, de los sunnis que están a favor de nosotros, no de los sunnis terroristas. Pero ¿cuáles son? Porque los sunnis que están a favor de nosotros están cambiando continuamente. En otras palabras, el problema aquí consiste en lo siguiente, que esto es una guerra de 1400 años, que nadie, por lo menos nadie en Occidente, y yo te aseguro que nadie en Washington entiende lo sutil y lo ridículo de las guerras religiosas de los musulmanes. No hay quien entienda eso. Entonces dice, no, que el Corán dice, bueno, no. Y entonces yo te busco un experto del Corán. El Corán dice en una parte esto y en otra parte dice totalmente lo contrario. Bueno, porque eso fue lo que dijo Muhammad al final y eso es lo que es importante. Pero es que ahí es que viene la tragedia de todo esto. ¿Quién entiende eso? Y cada vez que nosotros nos metemos en eso, en vez de ganar, perdemos.
¿Qué hacer entonces, alcalde? ¿Qué hacer? Nos vamos y dejamos que ISIS se quede. Oye, perdón. $1 trillón y más de 4.500 vidas americanas en Irak. Y después abandonamos a Irak. Y Irak es un desastre. Y entonces, ¿por qué es que ISIS se mete en esa parte? Porque es una parte suní. Entonces, el ejército iraquí, que es un ejército chía con liderato político chía, pues obviamente tiran las armas y se van corriendo. Tengo que pasar a la publicidad, pero antes de pasar a publicidad, quisiera, capitán, una de las preguntas que uno se hace es si hay básicamente hay una solución militar a esto, porque como acaba de decir el alcalde, abrimos, o sea, tapamos un fuego y se nos enciende otro. ¿Hay una solución militar? Roberto, la pregunta que yo hago es ¿cuánta gente murió septiembre 11? Ok, eso yo no quiero que vuelva a pasar de nuevo. Nosotros tenemos que proteger los intereses de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo inteligentemente. Nosotros podemos ayudar económicamente y militarmente a nuestros aliados, sean los kurdos, sea el Ejército Libre Sirio. ¿Cómo? Facilitándole armamento. Yo no creo que debemos meter tropas, excepto tropas de fuerzas especiales. Mira cómo nosotros en Afganistán derrotamos al talibán con menos de 300 hombres. Capitán, tengo que pasar a la publicidad, pero quiero agradecerle mucho que haya compartido con nosotros. Vamos a publicidad y cuando regresemos, quisiera, muchísimas gracias, capitán, y también bueno, pues a Alfonso Suárez, que nos ha ayudado muchísimo a entender precisamente esta política energética. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Cuando regresemos, quiero abordar con ustedes algo que me parece que es tremendamente interesante, lo que está sucediendo en Ucrania también, porque al presidente, nada, no hay día que no amanezca con dolor de cabeza, ya no le cabe más canas. Ya no les quedamos cara. Vamos a publicidad, regresamos. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Aunque regresamos en este programa especial, muchas noticias y gracias que hemos tenido un panel de expertos para poder de alguna manera empezar a aclarar un tema que es tremendamente complicado. Se nos unen solamente unos segundos. El coronel Eric Rojo está en Washington, creo que está en Washington. Vamos a conversar con él, pero antes quisiera abordar el tema de lo que está sucediendo en estos momentos en Europa, en Ucrania. El coronel nos va a ayudar a entender desde el punto de vista militar qué es cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Frank, el presidente llega a Estonia, le están dando desde la derecha y desde la izquierda. La senadora Feinstein está diciendo que es demasiado cauteloso, es hora de empezar a hacer las cosas de una manera un poco más enérgica, hace falta liderazgo. Los europeos están esperando por ese liderazgo para actuar en Europa, o sea, en el caso de Ucrania y también en el caso de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El presidente en Estonia y después en la reunión en Gales con la OTAN. El problema del presidente de los Estados Unidos es que él no puede adoptar en estos momentos donde hay un escenario muy movible, que se está moviendo el piso constantemente. Tú no puedes adoptar una posición fija y rígida. Pero tiene que tener un plan. Mucha gente lo está criticando, pero no tengo un plan para Siria, lo están criticando terriblemente por eso. El asunto aquí en el caso de Ucrania es que hay una gran resistencia, y eso me consta porque he hablado con gente que está muy ligada en eso. Hay una gran resistencia de la industria, de la gran industria, del gran capital y del mundo de los negocios, vamos a llamarle así, europeo, que dicen, sí, los Estados Unidos quieren las sanciones, pero en realidad ellos no van a sufrir las consecuencias. Nosotros sí que vamos a pagar un Pero los polacos están diciendo precio. Nosotros podemos ser los próximos de la que tengan presión de los rusos. Los países bálticos, o sea, Letonia, Estonia y Latvia están diciendo nosotros tenemos una gran población rusa también. Y básicamente la excusa que ha utilizado en estos momentos Rusia para meterse en Ucrania la pueden utilizar también contra nosotros y desestabilizarnos. Y sabemos de que los rusos ven Ucrania y las provincias bálticas o los países bálticos como parte de la gran Rusia. No, de acuerdo. Yo lo que me estaba refiriendo ese estado de opinión que te mencionaba anteriormente, por supuesto, de la Europa Occidental, ¿no? Claro. De los centros de poder de la Europa Occidental. Pero tiene que llegar con un plan definido el presidente en estos momentos a la reunión. Bueno, yo no sé porque yo no estoy al lado del presidente. Si tiene que llegar, no que si tú sabes si va a llegar, si tiene que llegar con un plan más claro. Ellos deben tener algo y deben estar analizando y planteando una serie de escenarios como pasan en este tipo de cosas, ¿no? Una serie de opciones de acuerdo a la plan A, plan B y plan C. Yo creo
creo que eso existe y eso es natural que ocurra en todo tipo de empresas de esta naturaleza. Alcalde, sí es cierto que el presidente ha básicamente establecido un liderazgo muy sui generis, liderar desde atrás. En el caso de Ucrania, ha liderado desde adelante. Las sanciones las ha impuesto él, casi ha obligado a los europeos a seguirlo en este tema. Los rusos hasta ahora han desconocido no solamente las sanciones, sino cada vez que ha habido sanciones han subido la parada a los Estados Unidos y a los europeos. ¿Qué se hace? Recuerda una cosa. Primero, que todos esos países bálticos son todos miembros de la OTAN. Si hay un ataque a cualquier de esos países, es un ataque a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que responder a eso. Es una guerra. Es una guerra. Así que en el caso de Ucrania no es cierto, porque Ucrania no es miembro de OTAN ni es parte de Europa. ¿Y qué es lo que es Ucrania? Bueno, es un país soberano, pero es una tradición. No. Nunca ha sido un país anteriormente Ucrania. En su mayoría de su historia era parte de Polonia, pero no parte de Ucrania. Rusia nace en Kiev. Bueno, claro, originalmente Rusia nace en esa área. Entonces está entre Polonia y Rusia y siempre ha estado entre Polonia y Rusia. Entonces ese es el problema. El problema es que eso fue un error de un ucraniano que fue uno de los presidentes más fuertes que tuvo Rusia, como tú bien sabes. Stalin. Khrushchev. Y Khrushchev unilateralmente dijo, bueno, esto vamos a crear aquí una cosa que se llama... Exactamente. Así que es una creación igual. Oye, igual que pasó en Irak con los británicos, que crearon un país ficticio. Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que crearon... El jefe soviético crea un país ficticio que se llama Ucrania. Claro. Permíteme pasar al coronel Rojo, que está con nosotros ya directamente desde Washington. Coronel, un placer y un honor tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos. Una de las cosas que uno se pregunta, ¿hasta dónde se puede contener a Rusia y qué hay que hacer para contenerle? Si, como estaba diciendo el alcalde, estas son algunas reclamaciones que los rusos pueden pensar que son legítimas y que si estuvieran básicamente en la esfera de influencia de Estados Unidos, pues Estados Unidos estuviera actuando exactamente igual. Creo que hemos perdido la llamada, vamos a tratar de alguna manera reconectar con él, pero la estrategia de contención hasta ahora no ha dado efecto, Frank, por lo menos la percepción es que no ha dado efecto a pesar de que el costo económico que están pagando los rusos es alto. Yo te iba a decir eso, todo este tipo de acciones no son problemas que se resuelven en un día, son crisis milenarias, como decía el alcalde, pero además de eso que las soluciones no son inmediatas y estamos hablando de que esto ha pasado en las últimas semanas. Entonces lo que ocurre aquí es que se empezaron las sanciones. Ahora mismo, a finales de esta semana se van a recrudecer las sanciones, porque ya la Unión Europea dice que va a aumentar el nivel de sanciones. Eso ya es un hecho, y eso ya la próxima secretaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es la señora italiana, que es la secretaria, la canciller italiana, que pasa ahora a ser secretaria de la Unión Europea, sustituyendo a la británica, dijo que sí, que ya ahora en estos días de jueves y viernes y para fin de semana ya están las sanciones ya votadas y aprobadas por la Unión Europea, por todos los organismos de la Unión Europea. Así que, y esas sanciones tienen un costo altísimo. Recordemos una cosa y no debemos olvidarnos, Rusia es un país productor de materias primas. Rusia no es una potencia industrial y Rusia para modernizar la poca industria que tiene e incorporarse plenamente a la economía mundial necesita de la transferencia de tecnología del occidente. Exacto. Acá usted ha sido crítico tanto de republicano como demócrata en materia de política exterior. Usted viene de una escuela de política exterior que en la década de los 70 pues era considerada dentro del Partido Demócrata como los halcones del Partido Demócrata. Y usted ha tenido una visión muy clara en materia de política exterior. El presidente Obama ha sido criticado terriblemente en materia de política exterior. Los números señalan que el pueblo norteamericano no le gusta de la manera que está conduciendo la política exterior. No quiere intervenciones, pero quiere una visión más clara de liderazgo. Quiere metas más precisas que la que el presidente le ha ofrecido. Y yo creo que el público tiene razón. Barack Obama no ha sido un buen presidente de liderazgo de temas internacionales. Barack Obama también tiene que tomar en consideración que tiene que seguir la pauta de Europa, especialmente de Alemania. Y Alemania dice: señores, no se metan en esto, porque quien pagamos la consecuencia somos nosotros, y ustedes lo que nos van a hacer es fastidiar la economía de Alemania. Así que déjenos tranquilos, nosotros resolvemos los problemas. Y fíjate que la canciller alemana se lleva muy bien con el presidente Putin, y a cada rato están reuniéndose y se ven riéndose en una forma que no se ve en esas relaciones entre Obama y Putin.
Entonces, ahora va el presidente para una reunión de la OTAN. Ahí tienen que tomar decisiones importantes, pero OTAN, el 73% del costo de OTAN lo paga Estados Unidos. Entonces yo te hago la siguiente pregunta: ¿y dónde está Alemania? ¿Y dónde está Francia? ¿Y dónde está Inglaterra? ¿Y por qué no pagan una parte proporcional mucho más adecuada? Porque si tú tomas los 18 países de la Unión Europea, la economía es más grande que la economía de Estados Unidos. Y sin embargo, entonces, ¿por qué pagan el 27% de la OTAN y nosotros el 73%? Eso no tiene sentido. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas tomando en consideración todos estos poderes. Y yo creo que, y eso no es para justificar a Barack Obama, yo creo que Barack Obama se ha equivocado en la forma que ha sido presidente en asuntos exteriores. Sí, siguiendo la línea de pensamiento del alcalde Ferré, hay muchos estudiosos del tema estratégico después de la Segunda Guerra Mundial que dicen que el resurgimiento de Europa se inicia, ¿no? El catalizador fue el célebre Plan Marshall, ¿no? Sí. A finales de los años 40 y los 50, pero luego hubo una continuación del Plan Marshall a través de la protección, la sombrilla atómica norteamericana, es decir, el gasto de defensa que decía el alcalde Ferré, que esas economías no han tenido que afrontar el costo de su propia defensa, sino los Estados Unidos han estado siempre sufragando la defensa, subsidiando la defensa de Europa. Pero el beneficio de eso lo dejaron tener el dólar como moneda internacional, que eso repercute, o sea, tiene unos beneficios también extraordinarios para la economía norteamericana, o sea, eso no ha venido sin beneficio para Estados Unidos. No, de acuerdo, pero hay un hecho fundamental que en estos momentos tienen que reevaluar eso, y los europeos se niegan a aceptar esa responsabilidad, la responsabilidad financiera de defenderse. Y hay otro tema importante, que el 60% de la energía de Europa viene de Rusia, el 60. Así que es una barbaridad. Entonces, y además hay grandes multinacionales europeas que están envueltas, porque Rusia tiene el petróleo, pero el petróleo se saca de la tierra, pero hay que procesarlo y hay que transportarlo a través de los oleoductos y gasoductos hacia el destino final, hacia el mercado consumidor. Y todo eso no es manejado por Rusia, eso está manejado por compañías alemanas, por compañías holandesas. Hay algo que a mí me parece que de algún momento habrá que analizar, ¿no? Yo creo que la presidencia de Bush 41 la marca, además de lo que sucede el 9/11, que sin lugar a dudas fue cataclísmico, la marca la invasión a Irak, que yo creo que fue uno de los grandes errores estratégicos de Estados Unidos en su historia, ¿no? Y creo que en el 2006, a mí esta palabra me parece que es del siglo pasado, esta definición política es del siglo pasado, pero es muy efectiva. Los poderes fácticos de norteamericanos, pues en el 2006 le dijeron a Cheney, le dijeron a Bush: ustedes se sientan en el banco, nosotros vamos a empezar a dirigir el país. Y Obama encontró un plan bastante claro, bastante preciso, que ha tenido que seguir. Muchos de los liberales norteamericanos se quejan precisamente que las políticas del presidente se asemejan mucho a las que Bush empieza en sus últimos 2 años, Guantánamo, etcétera, etcétera. Porque en los últimos 2 años de la presidencia de Bush se establece lo que yo creo que son políticas de Estado, que a Obama no le queda más remedio que aceptarlas si quería ser presidente y si quería gobernar. Tenemos que recordar algo que es bien importante. Cuando la presidencia de Estados Unidos todavía no se había definido, que Hillary Clinton podía ir a la asamblea y a través de los superdelegados establecerse una reunión con los grandes empresarios de Estados Unidos, y después de esa reunión Hillary Clinton acepta la derrota y dice que no va a retar a Obama en la convención. Yo creo que en esa reunión no solamente Obama acepta la presidencia, sino acepta el reto de seguir con el plan que esos poderes fácticos se le habían impuesto a la presidencia de Bush en los últimos 2 años. Obama es heredero de un plan que le dieron y que ha tenido que llevar a cabo, con su carácter, con sus defectos, con sus virtudes, pero yo creo que es un plan establecido por los grandes poderes de Estados Unidos. Yo sé, tenemos que pasar, dígame, 30 segundos. El gran Talleyrand dijo una vez que los hombres no cambian la historia, sino que aceleran la historia. Y yo creo que esa es la pura verdad aquí, tanto con Bush como Obama, que se le da mucho crédito y eso no es así. Muchas gracias, Frank. Tenemos que pasar a la publicidad. Cuando regresemos en solamente unos segundos, vamos a tener ya a la doctora Mari Reyes con nosotros. Doctora, qué gusto tenerle. Vamos a tener también lo que ha pasado hoy en Venezuela con Maduro, cuáles son las medidas. Vamos a hacer ese análisis en solamente unos segundos, aquí en Prohibido Callarse. Gracias, Roberto. Hola, yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y esta noche voy a hablar con ustedes sobre la ley de bancarrota y cómo te puede ayudar.
recuérdese que sí, la ley de bancarrota puede cancelar tarjetas de crédito, cuentas médicas, deudas de una tienda, pero también puede cancelar y ayudarte con hipotecas. Cuando una segunda hipoteca se debe más de lo que vale la casa, se puede cancelar esa segunda hipoteca. Y yo sé que aquí, en la sur de la Florida, hay muchos problemas con los préstamos de la casa. Y hay muchas demandas, hay muchos foreclosures. La ley de bancarrota te da el chance de poner esa demanda en pausa para que usted pueda llegar a un acuerdo con ese banco, bajo las leyes que están permitidas bajo el programa de LMM. Ayúdate y llámame hoy al 305-476-1900. Yo soy una abogada de bancarrota, mi primera consulta es gratis. Voy a sentar con usted personalmente y hablar de los detalles de su vida, qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. La ley de bancarrota está ahí para ayudarlos. No se sienten que no hay ayuda, porque sí lo hay. Uno tiene que utilizar la ley a su beneficio. Y estoy aquí yo para guiarte sobre esas leyes. Yo me llamo Mari Reyes y soy abogada de bancarrota y yo quiero ayudarlos. So, siéntese conmigo en mi oficina con esa primera consulta gratis y vamos a hablar de los detalles. Cada persona es diferente, cada casa es diferente, cada caso es diferente y no se va a saber exactamente qué usted puede hacer si no nos sentamos y hablamos de los detalles de usted. Yo soy Mari Reyes, abogada de bancarrota. Llámanos hoy al 305-476-1900. Gracias. Ok, regresamos acá a este programa especial. En el día de hoy queremos terminar con lo que está pasando en Venezuela y tenemos el honor de tener en el programa en el día de hoy al doctor Edwin Arrieta, exministro de Energía. Doctor, qué gusto tenerlo en el programa, un honor. ¿Qué está pasando en Venezuela? Maduro acaba de anunciar cambios en el gabinete, que va a hacer cambios de un modelo económico. ¿Qué está pasando en Venezuela y cómo la oposición y el pueblo de alguna manera pueden apoderarse de un discurso que convoque al cambio? Bueno, buenas noches y gracias por su invitación. Al contrario, el honor Lo de Venezuela es una tragedia increíble. Realmente estamos frente a una dirigencia que lo que me causa es profunda lástima por las limitaciones intelectuales que tiene este pobre hombre. Una ignorancia crasa en todo. Y este es el que dirige nada menos que la política en nuestro país a nivel de presidente. Y la ruina que ha producido es lo que realmente disgusta, porque las consecuencias son fatales y pasará mucho tiempo para que Venezuela pueda regresar a lo que se encontró el chavismo en ese. Esta medida que piensa hacer el madurismo, el chavismo, o lo que está en estos momentos en el poder en Venezuela, de alguna manera pueden sacar al país de la crisis y restaurar la confianza económica de los inversionistas en Venezuela, restaurar algún mínimo de tranquilidad para que los venezolanos se sientan que por lo menos no están con el agua al cuello. Definitivamente no, porque hay incluso una incertidumbre y falta de claridad en la doctrina del manejo. Por ejemplo, inversión en el sector petrolero, que es la fuente que produce el dinero y que ha producido tradicionalmente. ¿Quién va a invertir cuando la doctrina es precisamente la confiscación de bienes? Un taladro cuesta $1 millonada y usted lleva un taladro para perforar pozos de petróleo y encuentra que se lo pueden confiscar. ¿Qué va a hacer desde el punto de vista? ¿Por qué están importando petróleo? ¿Cuál puede ser el costo de esta importación de petróleo de Venezuela para poder de alguna manera lidiar con los, con lo más pesado, con lo ¿qué es lo que tiene? O sea, ¿cuál es el costo para Venezuela de esta importación? Bueno, precisamente esa es la mejor demostración del fracaso rotundo. Una vez que se instaló el chavismo, con la ausencia total del conocimiento en el manejo de la industria petrolera, que ha sido estratégica durante toda la historia de Venezuela, presenta la incertidumbre de poder lograr resultados, y no podrá lograr resultados definitivamente, precisamente por lo que usted está señalando, en la ausencia del conocimiento. Cuando llegó el chavismo, desmanteló la plataforma de la industria petrolera nacional, que además era de mucho prestigio. ¿Y qué sucedió? Empezaron los problemas de accidentes a nivel de refinerías, en el manejo de instalaciones petroquímicas, etcétera. Y como consecuencia de ello, se mermó la capacidad de producción. Y entonces el consumo doméstico es mayor que la capacidad de producción. En consecuencia, ha tenido que recurrir a la importación, que es una ironía, por cierto, una gran ironía. Y esta es la situación, el reflejo
a lo que se ha llevado nuestro país. ¿Va a seguir la industria petrolera en picada? Definitivamente sí. O sea, no hay manera de rescatarla a corto plazo. Ni siquiera decir componer a PDVSA. Yo creo que a PDVSA hay que crearla. Wow. ¿Estaría usted de acuerdo en vender a Citgo en las circunstancias actuales? Definitivamente no, porque resulta que Citgo era una medida estratégica que se adoptó para garantizar al productor la colocación de su crudo y transformación en sus productos derivados que tienen el valor agregado para la economía nacional. En el caso de Maduro, doctor, ¿políticamente se puede sostener este modelo más tiempo sin que haya una explosión social? Yo tengo miedo de una explosión social porque lo de Maduro es tétrico, trágico. Ya el hecho cierto de la falta de suministros de bienes, de consumo natural, y de luego la economía totalmente quebrada, esto produce en la piel un malestar y puede haber una explosión. Qué cosa. Doctor, muchísimas gracias, un verdadero honor y un placer tenerlo aquí en el programa. Espero que nos visite más a menudo y que podamos compartir con ustedes más tiempo. Lamentablemente el programa en el día de hoy, pues nada, con esta trágica asesinato, pues se consumió más tiempo que el que hubiéramos querido para poder dedicarle a usted y a este análisis. Pero le queremos agradecer mucho que usted esté con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, pues ha estado con nosotros, como ustedes acaban de escuchar, el doctor Edwin Arrieta, exministro de Energía de Venezuela. Vamos a pasar a opciones de un mundo modernos aquí en Prohibido Callarse. Adelante. Ok, regresamos aquí y bueno, ahora vamos a hablar de Madrecell Plus. Y hay una información realmente interesante, o sea, hay nuevos estudios científicos que hablan del poder regenerativo de las células madre y por eso hemos querido en el día de hoy abordar este tema con José Aponte. Mi querido José, gracias por acompañarnos. Poder regenerativo, cuénteme qué es esto. Muy bien, gracias Roberto. Exactamente, el poder regenerativo del cuerpo humano depende completamente de las células madres. Y con Madrecell Plus podemos estimular nuevamente la médula ósea para que produzca estas células madres. Estas se viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, enfrentando cualquier padecimiento y previniendo muchas enfermedades, Roberto. ¿Y cuál es la diferencia entre Madrecell Plus y otros productos que están en el mercado, José? Sí, muy importante, Roberto. Madrecell Plus es un tratamiento 100% natural, gracias a su superingrediente, el alga Aphanizomenon Floss Aquae, la cual es 100% natural, sin ningún tipo de efecto secundario. Este es el ingrediente que tiene Madrecell Plus, que produce las nuevas células madres en el cuerpo humano para enfrentar todas estas enfermedades, tales como la diabetes, la artritis, la hipertensión, dolores musculares, la falta de energía y hasta la falta de memoria, Roberto. Bueno, ¿dónde se puede adquirir este producto? Además, tienen que decir el nombre ese a la hora de pedirlo, además que tienen que decir Madrecell. ¿Cómo es el nombre? Bueno, llamando el número en pantalla, puedes obtener tu tratamiento de Madrecell Plus. Y no solo eso, si eres de las primeras 50 llamadas que llaman en este momento, también obtendrán el segundo mes del tratamiento completamente gratis. Y como te dije, Roberto, toda aquella persona que llame en este mismo momento y diga el ingrediente principal de Madrecell Plus, el alga Aphanizomenon Floss Aquae, obtendrá su tratamiento completamente gratis, Roberto. Orteguita tenía alguna esperanza de poder obtener el tratamiento gratis y ya la perdió. ¿Cómo es el nombre? Aphanizomenon Floss Aquae. Dios mío. Muchísimas gracias, José. Nosotros regresamos en solamente unos segundos. Llamar ahora. El teléfono está en pantalla. Llame ahora y coja, no sé, el Aphanizomenon, no sé. Llame ahora usted mismo. Gracias. Ok, así llegamos al final de este programa especial, un día difícil para el periodismo, pero que de alguna manera nos plantea los retos de nuestro oficio y también, pues cuáles son de alguna manera los límites también. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Ya en solamente unos minutos María Elvira comienza, hoy tiene un programa especial para estar abordando el tema venezolano con mucha más profundidad que lo hemos hecho nosotros, producto de todo lo que hemos tenido que cubrir en el día de hoy. Pero María Elvira va a cubrir un aspecto bien interesante de la realidad venezolana, va a estar cubriendo pues a esta señora que solamente hace unas horas empezó a recitar, a decir el Padre Nuestro, pero en vez del Padre Nuestro era Padre Chávez que estás en los cielos. Gracias, que Dios nos acompañe a todos, los dejo con esto. María Elvira tiene más. Bueno, a todos muy buenas noches. María Julia, nos fuimos, gracias. Oración del delegado. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos.